Muy buenos días a todos. Soy Dagmar Álvarez, encargada de proyectos especiales de la Rectoría de la USMA, continuando con el ciclo de conferencias mensuales Objetivos de Desarrollo Sostenibles número 1, Fin de la Pobreza, que tiene como objetivo aumentar el nivel de conciencia y conocimiento del comportamiento humano Bien colectivo humano, colectivo, para las para las intervenciones intervenciones sociales y el sociales y el desarrollo local, desarrollo local, la la construcción construcción de de ciudadanía, ciudadanía, la la construcción de construcción bienestar de bienestar social, social el fortalecimiento de la identidad y la y la recuperación recuperación del capital del social y capital social y cultural. cultural. Vamos a tener dos otras conferencias, la pobreza conductual y economía del comportamiento en octubre, y conocimiento y construcción colaborativa en el mes de noviembre, con expositores e investigadores nacionales e internacionales, expertos en diferentes temas vinculados al comportamiento humano y a la investigación de las causas de la pobreza y las formas de generar inclusión, equidad y bienestar social. Este ciclo de conferencias mensuales lo hacemos en alianza con la Fundación Paraguaya, con la cual la USMA tiene un convenio de colaboración para desarrollar en Panamá la herramienta métrica y metodología que es el semáforo de eliminación de pobreza, que llamamos en la USMA semáforo de bienestar familiar. Nos acompañan a distancia las organizaciones de la Red Global del Semáforo, presentes en más de 53 países. Un especial agradecimiento al decano de la Facultad de Humanidades y Teología, el padre Ángel García, por su respaldo a este ciclo de conferencias, pero que el día de hoy están en su congreso de la Facultad de Humanidades y no nos ha podido acompañar. Nuestro agradecimiento también a la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Psicología, que auspician este ciclo de conferencias por el aporte que hace al conocimiento del comportamiento humano frente a la solución de sus necesidades básicas y la generación de bienestar. Con estos agradecimientos, damos la palabra, perdón, me es muy grato introducir al doctor Juan Carlos Pane Solís, académico y practicante del desarrollo económico y social. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de Colmena, él nos va a decir qué es Colmena, un think and do tank enfocado en la investigación científica social y el cambio colectivo, con un doctorado en la Universidad de Sussex, Inglaterra, y una experiencia laboral que incluye cargos como jefe del gabinete del Ministerio de Planificación del Desarrollo Económico y Social del Paraguay. El doctor Pane ha trabajado en la intersección de la academia, el gobierno y la sociedad civil para implementar políticas públicas basadas en evidencias. Sus investigaciones de vanguardia han explorado áreas como el empoderamiento de mujeres en situación de pobreza a través de programas de microfinanzas, muy interesante, y ha publicado artículos académicos y presentaciones en conferencias internacionales con sus credenciales académicas y su trayectoria en la implementación de programas a gran escala. El doctor Pane tiene conocimientos y experiencia sobre agencia crítica y agencia colectiva, lo cual lo convierte en un valioso panelista para estudiantes universitarios interesados en estos temas. El doctor Pane nos acompaña a distancia y bienvenido, doctor Pane. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, el Sí, micrófono. el micrófono. No te No te escuchamos. escuchamos. Déjanos ver Déjanos ver si es algo si es técnico. algo técnico. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Ok, Habla. habla. ¿Tú sí nos ¿Tú sí escuchas? nos escuchas? ¿Ahora me escuchan? Hola. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ok, ok. Buenas tardes a todos. Un gusto saludarles. Les estoy saludando desde el sur del continente.
en el corazón de Sudamérica. Estoy en la capital de Paraguay, Asunción. Em, yo estoy solamente viendo ahora la pantalla, pero veo que hay algunas personas conectadas online. ¿Hay también personas de forma presencial ahí en el salón? Pregunto de curioso. Sí, Juan Carlos, aquí estamos. Ah, muy bien, qué bueno, qué bueno. Bueno, un gusto. Gracias por la presentación. Em, la última vez que estuve por Panamá fue en el 2014, así que espero con muchas ansias volver al hermoso país de ustedes. Em, Como mencionó la profesora Dagmar, yo trabajo hace un par de años haciendo investigación, explorando cómo las personas pueden lograr la prosperidad, cómo las personas pueden salir de la pobreza. Son dos conceptos que a mí me llaman mucho la atención, me despiertan la curiosidad de entender. Son dos conceptos que ocurren a las personas en diferentes situaciones, en diferentes contextos. Algunas viven en contextos de pobreza y otros de prosperidad. Entonces, el tema que yo voy a compartir con ustedes hoy en estos minutos tiene que ver cómo las personas pueden transitar el camino de la pobreza a la prosperidad. Ese es mi ámbito, esa es mi línea de investigación. Ustedes me van a marcar el tiempo, Dagmar, así que veo que ahí ya se ve mi pantalla. Voy a comenzar directamente. Entonces, em, antes de entrar a los conceptos de mi investigación, lo que me gustaría es un poquitito alinear las expectativas y compartir con ustedes qué yo entiendo por tener capacidad para prosperar. Y para mí, em, eh, como ustedes saben, para entender el complejo concepto del desarrollo de las personas hay que utilizar conceptos muy abstractos, valga la redundancia. Yo utilizo estos dos conceptos que ustedes ven en la pantalla. El primero es la capacidad y el poder para realizar cambios, y el segundo es vivir en un ambiente de oportunidades. Por lo tanto, yo entiendo que una persona que tiene capacidad para generar prosperidad es aquella que tiene el poder de realizar cambios en sus vidas en un ambiente de oportunidades que le permite definir y tomar acción para obtener aquello que considera importante. En el concepto de pobreza, ya que con eso definí prosperidad, ahora quiero definir con ustedes qué significa para mí el concepto de pobreza. Es lo contrario. La pobreza significa no tener la capacidad ni la oportunidad para hacer y hacer aquello que uno valora. Se manifiesta más allá de la falta de ingresos, como ustedes ya saben, y es un problema que tiene diferentes dimensiones, por eso se lo llama multidimensional. Yo sé que ustedes también ya conocen esto, y está enlazado con desafíos relacionados con la cultura, el comportamiento y el sistema dentro del cual uno vive, el contexto dentro del cual uno vive. Entonces, em, ser próspero significa tener capacidad y oportunidades, ser pobre significa carecer de estas capacidades y oportunidades. Ahora, ¿cómo salen las personas de la pobreza? ¿Cómo transitarían el camino de la falta de capacidad y oportunidades a el camino de la prosperidad? Y de vuelta, como disclaimer, estos son conceptos todavía que luego vamos a intentar. Yo voy a compartir con usted un poco los resultados de algunas de mis investigaciones, pero por el momento me gustaría alinear los conceptos bajo los cuales yo entiendo la pobreza y la prosperidad de nuevo. Entonces, ustedes ven que la pobreza es la falta de capacidad. Por lo tanto, si hay falta de capacidad, yo entiendo que deberíamos generar esas condiciones para poder, em, para que las personas tengan la capacidad y el poder para prosperar. Y aquí es donde yo enlazo con los conceptos que hacen a este panel, que es de agencia crítica y agencia colectiva, que voy a definir en los slides siguientes. Y por otra parte, en el concepto de falta de oportunidad, lo necesario para que una persona salga de la pobreza es
poder vivir en un ambiente de oportunidades y eso sugiere un cambio del sistema, del contexto en el cual una persona que es pobre está viviendo. Entonces, ¿cómo generamos capacidad y oportunidades para las personas de vuelta? Aquí es donde se entrelazan los elementos que hacen a la prosperidad. Ustedes ven en el centro el concepto de prosperidad y los tres círculos en este diagrama de Venn, en donde todos están relacionados y para que una persona pueda salir de la pobreza y generar prosperidad, debe tener de alguna forma agencia crítica, agencia colectiva y vivir en un ambiente de oportunidades que sugiere un cambio de sistema. Esta es lo que se llama la teoría de cambio y es la teoría de cambio del semáforo de eliminación de pobreza, que es uno de los casos de estudios con el cual trabajo, y ustedes conocen también ya muy bien el trabajo de la Fundación Paraguaya respecto a esto. Entonces, vamos rápidamente a repasar los conceptos que yo entiendo que ustedes ya lo han repasado anteriormente, pero me pareció oportuno volver a revisarlos rápidamente. Entonces, el primer punto es esto que llamamos agencia crítica. Y agencia crítica sugiere que las personas tienen la capacidad de tomar decisiones y el poder para alcanzar sus objetivos. Este concepto de poder también quiero que se acuerden porque en mi investigación yo operativizo, significa yo utilizo el concepto de agencia crítica basándome en esta idea de poder. Entonces, voy a mostrarle en un minuto con un poco más de detalle a qué me refiero, pero agencia crítica tiene que ver con el poder de las personas. El concepto de agencia colectiva tiene que ver con el grupo de personas que tiene agencia crítica y que reconoce las oportunidades para cambiar su situación actual. Y no solamente reconocen la situación en la que viven, sino que tienen el poder. De vuelta al concepto de poder, vuelve a ser un concepto protagonista dentro del concepto de agencia crítica y colectiva. Y el tercer concepto con el que trabajamos es esta idea del cambio en el sistema, que se refiere al proceso de transformación de las condiciones económicas, sociales y culturales que mantienen a las personas o la limitan de ser prósperas. El cambio en el sistema es lo que yo entiendo en mi investigación como contexto y que de vuelta me gustaría que se acuerden en unos minutos voy a mostrarle por qué. Entonces, básicamente para lograr superar la pobreza y para alcanzar prosperidad, yo entiendo que se deben dar las condiciones para que las personas puedan ejercer la agencia crítica, el poder para hacer cambios, puedan trabajar de forma colectiva y empujar cambios en el sistema que son cambios en el contexto económico, social y cultural en el que viven. Entonces, de vuelta, aquí es como les quiero mostrar cómo voy operativizando los conceptos. Ustedes saben que en investigación lo que debemos hacer es tomar decisiones basadas obviamente en la literatura, la evidencia y la información que está disponible para ir definiendo los conceptos con los que vamos trabajando para entender los problemas complejos como la pobreza, que es lo que nos interesa. Entonces, el ambiente de oportunidades tiene que ver con el cambio en el sistema. El cambio en el sistema tiene que ver con un concepto del contexto en el cual viven las personas que está relacionado al acceso a recursos. Entonces, cambio en el sistema, a mi entender, para mi investigación, tiene que ver con el contexto más el acceso a recursos de las personas, o en el caso de la pobreza, el contexto más la limitación al acceso a recursos. Y la capacidad y poder para prosperar tiene que ver con el concepto de agencia crítica y colectiva que yo operativizo utilizando el concepto de el contexto en el que viven las personas más el poder para cambiar. Y en realidad, yo voy a compartir mi investigación con la profesora Dagmar, pero yo operativizo el concepto de poder utilizando inclusive 3 otros subconceptos que en inglés se llaman Power With, Power Within and Power To. El poder que yo tengo desde adentro de mi persona,
el poder que tengo para hacer algo y el poder que yo tengo con las personas, que de vuelta es el poder colectivo, por eso la agencia colectiva. Entonces, así es como yo aterrizo al concepto que me da mi curiosidad explorar. Y la pregunta de investigación general que yo estoy explorando tiene que ver con esta caja negra que ustedes ven en el medio. Y yo me pregunto todo el tiempo, ¿cuáles son los mecanismos de cambio que se disparan cuando ofrecemos a las personas que viven en situación y en contexto de pobreza capacidades y oportunidades para su desarrollo? Entonces, y aquí es que yo quiero también que ustedes comiencen a interconectar o conectar los conceptos con las intervenciones. Entonces, para mí acá esta caja azul tiene la intervención del semáforo de eliminación de pobreza o programas de transferencias condicionadas o no condicionadas o acceso a microfinanzas, que básicamente lo que dan es capacidad para realizar algo, ¿verdad? Puede ser educación financiera, puede ser capacidad para desarrollar algún tipo de habilidad que hoy no tiene la persona, y oportunidades significan los accesos a los recursos para poder tomar acción y cambiar algún tipo de situación concreta. Y a mí me interesa saber si las personas tienen acceso a esta capacidad más oportunidad, digamos de forma natural, nacieron en una familia que tienen oportunidades de ofrecer capacidades, acceso a recursos, o de forma artificial con la inyección de recursos y habilidades y capacidades a través de una intervención. ¿Qué ocurre cuando le damos esto? ¿Qué ocurre en esta caja negra? Y cómo impactan la persona. Y ustedes ven acá abajo este concepto de contexto, que de vuelta a mí me interesa. En el contexto de las personas es importante estudiar cuando se le da algún tipo de capacidad, más oportunidades, cómo reacciona esta caja negra. Entonces, de vuelta, mi línea de investigación operativiza esta idea de capacidad. Acá ustedes ven en la caja negra de vuelta, capacidad es como el poder que tiene la persona para realizar algo. Puede ser poder individual, puede ser el poder colectivo, y los recursos en un contexto determinado. Y acá voy a mostrarles un poquitito el resultado de una investigación que hice con mujeres que participan del programa del semáforo de eliminación de pobreza de la Fundación Paraguaya. Esto trabajé con más de 500 mujeres y yo intenté graficar lo que ocurre en la caja negra antes, durante y después de su participación con el semáforo de eliminación de pobreza. Entonces, ustedes ven acá, esto es todo el proceso que yo abstraje de la realidad que vi en las personas y lo explicité en los conceptos, en el marco conceptual que yo utilizo, que básicamente les voy a explicar cómo se lee esta caja. De vuelta, entre paréntesis, fue como un gran desafío intentar desarrollar esto para poder mostrarla a ustedes de manera muy sucinta en estos pocos minutos, pero también quiero aprovechar para decirles que me quedo abierto para preguntas y sugerencias una vez que termine esta presentación. Entonces, a la izquierda, acá a la mano izquierda de este gráfico, ustedes pueden ver los conceptos principales de mi marco conceptual que yo les presenté anteriormente, que tienen que ver con contexto, poder y recursos, ¿sí? En la parte superior de este marco conceptual se encuentra el contexto, que se define como las condiciones sociales y culturales preexistentes que permiten o restringen los activos individuales y colectivos de las personas. Dado que los cambios en el contexto suelen ocurrir muy lentamente, ustedes saben, esto se representa visualmente con líneas gruesas y largas en este gráfico, mostrando cómo el contexto está evolucionando lentamente, es estable y es constante. Entonces ustedes pueden ver acá en la caja izquierda, no sé si pueden ver mi cursor, esto es
antes de la participación del semáforo, en el medio es durante y en la mano derecha es el futuro aspiracional de las personas. Entonces, en el centro del diagrama están los tipos de poder con el que yo trabajo y en mi investigación yo exploré estos tres tipos de poder: el poder para hacer algo, el poder interno y el poder de colectivo, que se representa visualmente mediante círculos individuales. Y en la parte inferior del diagrama se encuentran los recursos materiales, sociales y humanos que permiten a las personas transformar su base de activos en diferentes tipos de poder para mejorar sus vidas. Generalmente estos recursos son los recursos a los cuales se refieren las intervenciones y los programas de desarrollo. Aquí es donde trabaja, y ahora les voy a explicar un poquitito cómo yo los entendí en mi investigación. Entonces, yo les voy a mostrar caja por caja para que vean rápidamente la evolución, y una vez que termine estas tres cajas, con eso yo doy por terminado esta parte de mi presentación. Entonces, en esta figura 23, yo muestro el proceso de cambio de las mujeres antes de unirse al el semáforo, al programa, a la intervención del semáforo de eliminación de pobreza de la Fundación Paraguaya. En esta etapa fue muy útil entender el contexto en el que vivían las mujeres. Entonces acá arriba ustedes ven el contexto. Yo básicamente exploré con ellas cómo ellas viven antes de participar del semáforo de eliminación de pobreza, y básicamente me ayudó a descubrir las condiciones sociales, culturales y económicas que influenciaban la falta de acceso a recursos con las que las mujeres, mis participantes fueron todas mujeres, que señalaron sus limitaciones. Básicamente, ellas mencionaron de que bajo los roles de género desiguales, la falta del apoyo gubernamental, ellas tenían muchísimas limitaciones para acceder a recursos que le podrían permitir tomar acciones para mejorar sus vidas. De vuelta, voy a compartir con Dagmar, esto es mucho más rico, toda la evidencia que yo recolecté acá, estoy tratando de sintetizar lo más posible. Entonces, básicamente ustedes ven esa flecha acá arriba que conecta el contexto con los recursos. Yo quiero señalar con esto que el contexto en el que viven estas mujeres en situación de vulnerabilidad tiene impacto directo en la falta de acceso a recursos que ellas tienen para poder mejorar su vida. Y perdón el Spanglish acá, pero básicamente acá lo que dice es que antes de la participación de esta intervención del semáforo de eliminación de pobreza, las mujeres viven en una situación en donde los recursos para ellas no están disponibles. No tienen ellas recursos disponibles para poder tomar decisiones y cambiar sus vidas. En relación al contexto y a los tipos de poder que tienen que ver con los círculos que están acá en el medio, pude observar pude observar algo muy interesante, que es básicamente las mujeres que viven en situación de vulnerabilidad no es que no tienen capacidad y no es que no tienen poder. Las mujeres en situación de vulnerabilidad ejercen poder todos los días de su vida. Ellas todos los días están en constante trabajo, se levantan a las 5 de la mañana, se dedican a trabajar 12 horas al día por su familia, tienen que viajar para recoger agua, para traer alimentos, para cocinar, para atenderle a la madre. Ellas son madre, hijas, abuelas, esposas. Entonces, todo el día están ejerciendo poder. El problema es que como no tienen los recursos de tiempo, de acceso financiero, de capacidades, el poder que ejercen les permite solamente sobrevivir el día a día. No les permite mirar un poco más allá y proyectarse hacia el futuro. Están limitadas y todos los días sobreviven para poder cerrar el día, comenzar el día siguiente, y etcétera, y así sucesivamente. Eso es antes de esto es lo que observé antes en general. Esto obviamente es una generalización, tengo mucho más detalles en la investigación. Durante la intervención se muestra que las mujeres, al
participar de una intervención en donde se le ofrecen recursos. De vuelta acá, ustedes pueden ver la conexión entre el contexto y los recursos. Ustedes ven acá los triángulos que ya están más alineados. Esto simboliza el acceso a recursos en el caso de esta intervención financiero, recursos sociales porque se asocian con otras mujeres que son pares, recursos humanos porque adquieren conocimientos sobre sus fortalezas, pero también sobre sus debilidades. Entonces lo que descubrí es que estos accesos a recursos le abren posibilidad y oportunidad a las mujeres para ejercer el poder de manera más eficiente para ellas y poder comenzar a tomar decisiones que podrían cambiar el curso de sus vidas porque le permiten o prosperar en algún aspecto de su vida. Muchas de ellas abren sus negocios. Ustedes saben que el semáforo presta servicio de acceso a microfinanzas para emprendedoras, mejora las condiciones sociales porque se asocian con mujeres del barrio, sus redes se fortalecen. Entonces, el acceso a los recursos permite a estas mujeres fortalecer también sus capacidades y poder para tomar mejores decisiones y con eso mejorar sus vidas en diferentes ámbitos. En algunos casos, también les ayuda a desarrollar trabajo colectivo y comenzar a intentar cambiar el contexto en el que viven. ¿Qué significa eso? Comienzan a conectarse con el gobierno local, pidiéndole que arreglen las plazas, que arreglen los arroyos, que le den acceso a servicios sociales, etcétera, etcétera. Y finalmente, en el estadio más evolucionado de la agencia crítica y la agencia colectiva de estas personas, las mujeres comienzan no solamente a trabajar de forma individual, porque ahora ya no solamente sobreviven, ya están mirando mucho más el futuro y comienzan a intentar transformar el sistema o el contexto dentro del cual ellos viven. Entonces, de manera colectiva, de vuelta acá, el concepto de agencia colectiva es muy importante, tiene mucha relevancia. Las mujeres cambian sus percepciones sobre su capacidad para contribuir, no solamente en su ámbito familiar, sino también logrando su independencia económica y su libertad de asociación y de decisión. Entonces, básicamente, de vuelta, y voy a mostrar un poquitito acá lo que quería compartir con ustedes, esta idea de que el proceso evolutivo de la agencia colectiva y la agencia crítica para transformar la vida de las personas es un proceso muy complejo, que requiere abstraer ideas como la del contexto, tipo de poderes y recursos para entender cómo las personas evolucionan de un estado de prosperidad de un estado de pobreza a un estado de prosperidad. Entonces, con esto yo me quedo, Dagmar. Tal vez me pasé un poquitito, pido disculpas por eso, pero les agradezco mucho la atención. Muchas Bueno, gracias. todo lo contrario, Juan Carlos, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia, sobre todo con el semáforo, que has tenido pues la oportunidad de trabajar con la Fundación Paraguaya y poder ver de primera mano esta experiencia. Quiero dar la palabra ahora a nuestra profesora Emma de la Guardia, directora de nuestra Escuela de Psicología en la USMA. La magíster Emma de la Guardia es magíster en Psicología Clínica de Niños y Adolescentes con un diplomado en Currículum y diplomado en Psicooncología. Más de 10 años de experiencia como psicóloga clínica encargada de manejo de niños y adolescentes con necesidades educativas especiales, evaluación y desarrollo de programas de orientación vocacional, encargada de desarrollo personal de los estudiantes y consejería, con experiencia en selección y reclutamiento masivo a nivel interno de las empresas, como outsourcing, administración de personal, realizar inducciones y realizar la programación de las capacitaciones pertinentes a cada colaborador de las empresas según su perfil y puesto que desempeña.
manejo integral del capital humano, consejería, coaching, derivación, orientación psicológica. En estos momentos, como dije, nuestra directora de la Escuela de Psicología de la USMA. Muchísimas gracias, profesora Emma, por acompañarnos. Bueno, buenas tardes. Un placer conocerles, así sea virtualmente, doctores, público presente, profesores, bienvenidos. ¿Sí? Siguiendo la línea del doctor Pane, en cuanto a lo que son las oportunidades, yo no traje presentación. ¿Sí? Pero siguiendo la línea de lo que ha investigado el doctor y todo lo que tiene que ver con el semáforo de la pobreza, realmente les quiero abrir con un proverbio chino, ¿sí? Que dice, dale un pez a un hombre y comerá hoy, enséñale a pescar y comerá el resto de su vida. ¿Sí? Me parece oportuno porque es lo que se hace desde el semáforo de la pobreza, ¿sí? Lo de la agencia crítica y pues la agencia libre es buscar colectiva, ver cómo las personas o qué capacidades tienen las personas de toma de decisiones. ¿Qué tanto la comunidad, aquí el doctor Pane, y lo cito con su permiso, hablaba de las mujeres y de la investigación que hizo con ellas, pero hace un énfasis también en cuanto a que estas mujeres son madres, son esposas y tienen diferentes roles en la sociedad. Entonces, desde la perspectiva psicológica, esto nos impacta a nivel educativo. O sea, los niños y adolescentes no solamente aprenden durante su vida académica, sino que aprenden por observación. O sea, ellos aprenden viendo lo que hacen sus padres. Definitivamente, el tema de la pobreza es multisectorial. Usted puede ver una familia, tal vez en situaciones de pobreza extrema, pero las prioridades a veces son otras. Tenemos casas que están hechas de zinc, pero tenemos el último televisor que salió en cuanto en tecnología. Entonces hay prioridades que cuando les enseñamos o aportamos esa educación financiera de las personas y que ellos aprendan a cómo priorizar la economía, pueden tener más acceso a las oportunidades. Entonces, si todos los individuos tienen la capacidad realmente de una toma de decisión, deben poder manejarse de forma autónoma. ¿Ok? Es complementar determinadas también estructuras sociales e influencias externas. Las personas no viven en una burbuja. Hay una sociedad que dicta cómo debería ser. Hay una comunidad que les va diciendo qué está bien y qué no, y muchas de las oportunidades que pudieran llegar, ¿sí? Independientemente de que tengan dinero o no, que pudieran llegar a estas comunidades pueden ser vistas como una amenaza, ¿sí? Puede ser que la comunidad siente que están perdiendo parte de su sentido o de su ser atendiendo a personas externas o a fundaciones que vienen a presentar una oportunidad. Les mueve todo su sistema de creencias y muchas veces lo rechazan por miedo o desconocimiento a lo que pudiera ser. Comentaba yo hace unos minutos con la doctora Dagmar que hemos tenido, o por lo menos tenemos chicos en este momento del área de psicología trabajando en el área del semáforo de la pobreza en los colegios y vemos cómo ellos aprenden de a poco y ven que las oportunidades posteriores a estudiar no solamente es terminar un segundo ciclo y salir a trabajar porque es lo que veo en mi casa. ¿Sí? Estudiamos, pero luego todos salimos a trabajar. Es enseñarles a ahorrar. En la parte financiera les enseña, que voy a decir, los gastos hormiga. 10 centavos todos los días comprando una galleta, al final si los ahorras, pues tienes suficiente capital para tal vez comprarse la pluma o los artículos necesarios para seguir estudiando. Entonces hay un cambio de mentalidad. Y esto, si lo hacemos con los chicos a nivel escolar, llega a las casas. Entonces hay, y que creo que era el término que utilizaban, el tema de la colmena, o sea, hay una réplica. Ya el estudiante va llevando y la escuela se va introduciendo en un patrón de cambio. Entonces vienen las escuelas para padres, ¿sí? Sin embargo,
siguiendo pues la parte de la pobreza, también hay que tener en cuenta que la motivación es importante. Y ahí pues conocerán ustedes también todo el tema de la pirámide de Maslow. Si las necesidades básicas de las personas no están siendo suplidas, o sea, si no tienen lo necesario por lo menos para garantizarse un techo estable, si no hay una garantía de que hay alimento, de que pueden descansar, de que hay salud, por más que colectivamente la comunidad acepte ciertas ayudas, esas personas en particular muy poco probable van a poder ellos ver un poquito más allá porque están pensando que no han comido. ¿Sí? Que ellos no tienen acceso, como este chico, y me refiero a los chicos porque es donde yo he visto la aplicación mucho más de cómo esta enseñanza del semáforo de la pobreza llega a las familias a través de los estudiantes, realmente en una fundación en la cual yo trabajé, que lleva un poquito la misma premisa de darle esa oportunidad, de capacitar, de que en las comunidades donde hay mayores necesidad, las mamás hagan pequeñas cooperativas, que empiecen a capacitarse, a ser emprendedoras. Muchas entenderán que al ser emprendedoras pensarán que tendrán que tener un capital muy grande para hacerlo. Sin embargo, muchas cocinan, muchas cosen, muchos hacen bisutería y empiezan a ver de poco a poco cómo ir conectando y haciendo pequeños grupos comunitarios ayuda a que la misma sociedad vaya entendiendo que hay cambios importantes que hacer. Y así también poder ver que hay organizaciones, ¿sí? No gubernamentales que les van a dar oportunidades a ellos, pero que eso no significa perder sus creencias, perder su cultura, pero poder aceptar. ¿Sí? Entonces, si hay una necesidad de cambio, hay una necesidad, hay una parte libre de cada individuo que tiene una toma de decisión. ¿Sí? Cada persona es libre de decidir si quiere continuar o si quiere salir del lugar en donde está, pero también a eso hay que tomar en cuenta la parte de las necesidades. No los podemos acostumbrar, como yo les decía, pues en el pensamiento inicial, no les podemos acostumbrar a darle. No podemos siempre darles un capital inicial, no podemos suplirles todos los elementos necesarios. Hay que darle el inicio, si es posible, pero enseñarles a generar, enseñarles que por ahí va entonces el punto del doctor Pane en cuanto a la parte financiera, que sí se invierte una capacitación, los profesionales que lleva el semáforo y todo, todos los voluntarios que trabajan para esto, representa un costo para la organización que lo esté haciendo. Sin embargo, que ellos puedan capitalizar todo lo que se les enseña es importante para que ellos poco a poco vayan saliendo del nivel de pobreza en donde están. Y es un acompañamiento también desde la parte emocional. ¿Sí? La pobreza usualmente la vemos desde la parte física. Vemos carencias, vemos carencias en todos los sentidos, pero también hay una parte emocional que se afecta. Entonces, si la familia no tiene un acompañamiento psicológico o por lo menos alguien donde recurrir, ya sea espiritual, psicológico, algún tipo de comunidad o de grupo de apoyo o de red de apoyo que pueda entender la parte de cómo se sienten o que les enseñen a manejar sus emociones, también es poco probable porque pueden venir algún tipo de enfermedades. ¿Sí? Podemos caer en una depresión, en tristezas profundas, o sea, puede haber un sentimiento de desesperanza ante la pobreza que estamos pasando y eso también se lo enseñamos a las siguientes generaciones. Entonces, muchas generaciones tienen que romper estigmas, ¿sí? Tienen que romper estigmas, tienen que tomar la decisión de, nuevamente, van a la escuela o se salen, siguen el colegio o van a trabajar, terminan su colegio o prestan atención a una oportunidad de ingresar a una carrera. A veces las familias son las que retienen. Por experiencia he visto chicos que han querido llegar a una carrera universitaria de colegios públicos y la misma familia les dice que no,
que ya estudió, que ya tiene que ir a trabajar, porque tiene que proveer, porque tienen 5 o 6 hermanos más, y lo ven más como un tema de inversión. O sea, ya te pagué, ya llegaste hasta aquí, ahora necesitamos que empieces a generar para la familia. Pero también están los casos donde los papás no han tenido una buena educación por falta de recursos, sin embargo, se convierten estos estudiantes en los primeros en actualidad, y no tenemos que irnos muy atrás, o sea, hace 2, 3 años todavía en la actualidad, si no me deja mentir la doctora Dagmar, podemos encontrar estudiantes que son actualmente los primeros en graduarse de un colegio y de llegar a un nivel universitario. Esas pequeñas cosas empiezan a romper, ¿sí? Todos los paradigmas sociales, culturales y lo que la comunidad de donde pertenece pudiera estar observando. Entonces, realmente toda la parte de la agencia colectiva y la parte individual de cada persona es muy importante para romper paradigmas en cuanto a la pobreza. O sea, mientras más programas hacemos, mientras más sensibilización y mientras más podemos replicar las escuelas para padres, grupos de apoyo, llegar en cualquier dimensión que pudiéramos ir sembrando un poco de esta, hacer consciente a las personas que tienen el derecho a tomar decisión, ¿sí? Tienen el derecho a surgir, que no importa si vienen de un lugar diferente o si el lugar de donde vienen se ha conocido siempre porque viven en una zona, una área apartada, también tienen la oportunidad de surgir y dentro de su comunidad poder mantener una buena alimentación, buenos servicios de salud, poder salir y decir, oye, estamos aquí, esto es lo que está pasando en esta comunidad y seguimos adelante. Entonces, realmente parte de mi presentación, que no era muy larga, era dar un poquito a entender que las oportunidades las tenemos todos, ¿sí? No importa de dónde vengamos, pero la familia, la comunidad, las creencias interculturales van dando ese paso a la apertura, a que se acepte o no, a que sea bien visto o no y que las personas puedan ir. Entonces, tomando en cuenta que hay una posibilidad de cambio con pequeños pasos, como bien lo decía el doctor Pan en su investigación, pero que requiere de seguimiento, requiere de capacitaciones, requiere de un compromiso, tanto de las personas que están allá, porque podemos llegar a darle oportunidades, pero si la persona no las quiere aceptar, no hay mucho que nosotros podamos hacer. Sin embargo, el acompañamiento y demostrar a las más vulnerables es importante que ellos vean que estamos ahí, que hay programas y que sí se puede superar la pobreza. Con esto les dejo, doctora Dagmar. Muchísimas gracias, profesora Emma, con sus aportes y la oportunidad que tenemos también desde la USMA de influir con nuestros estudiantes, como efectivamente tenemos estudiantes que están haciendo su servicio social y muchos son estudiantes de psicología que están haciendo su servicio social con el semáforo en la comunidad de Santana y en las Mañanitas también. Debo presentar las excusas del doctor Gary Nelson, del Laboratorio de Innovación Social y Emprendimiento de la Universidad de Carolina del Norte, ya que se encuentra en un lugar sin acceso a Internet en los Estados Unidos, que esto le tomó por sorpresa, no pensó él que no iba a tener Internet, pero cuando llegó ahí, pues ha comprobado que no tenía ese acceso y le hemos invitado entonces a que nos acompañe en nuestra próxima conferencia de octubre. Pero en su lugar nos acompaña a distancia Patricia Falcón, que es oficial de programa de alianzas globales en el semáforo de eliminación de pobreza, con más de 5 años de experiencia en innovación social, investigación y en impulsar alianzas con impacto. Así también cuenta con una maestría en globalización, negocios y desarrollo de la Universidad de Sussex en Inglaterra. Muchísimas gracias, Patricia, por acompañarnos, además con tan cortito preaviso. No, gracias a usted, profesora Dagmar, por la invitación. Es un gusto poder estar aquí y compartirles un poco de nuestra experiencia
encontrando más de lo que significa la agencia crítica, la agencia colectiva en el trabajo con el semáforo de eliminación de pobreza. El enfoque de mi presentación, a partir de lo que viví en mi trabajo y también para complementar estas miradas que hemos visto, se va a centrar en cómo una investigación específicamente que hemos hecho dentro del programa puede informar el diseño programático. Como ustedes saben, si bien queremos aportar a impulsar investigaciones, queremos encontrar los qués, los porqués y los resultados, queremos también utilizar esto que encontramos en campo para informar un buen diseño del programa. Así que quiero poder presentar esto y como yo lo veo también desde mi rol ahora como oficial de programa impulsando estas alianzas globales. Así que voy a compartir mi pantalla aquí. Y lo que quiero presentarles es una investigación que realizamos en la comunidad de Cerrito, en Benjamín Acebal, con el título de El efecto del semáforo en la agencia de las familias en la comunidad de Cerrito, Benjamín Acebal. Esta investigación está disponible en la página web del semáforo, les puedo compartir el link y pueden leerla en su totalidad. Y quiero resumir cuáles fueron los pasos que hemos tomado, así como los resultados y cómo hemos reflexionado acerca de integrar estas reflexiones en lo que hacemos en la práctica. Para empezar, como ustedes ya saben y como han presentado también anteriormente, queremos entender qué significa la agencia. Ya el doctor Pane ha hablado de esto. Y para resumir lo que hemos hecho en esta investigación, hemos buscado algunas de estas definiciones. Amartya Sen la define como la habilidad de las personas para definir metas propias que él o ella considera importante y actúa en consecuencia para lograrlas. De parte de Marcus y Kitamaya encontramos que la manera en que las personas experimentan la agencia puede variar bastante de acuerdo a dónde se encuentran, al contexto socioeconómico, a qué es lo que experimentaron a lo largo de su vida. Y así también ellos dicen que la agencia puede ser tanto individual como colectiva, que existen dos tipos principales de agencia. Y por último, haciendo un poco de zoom en lo que es la agencia colectiva, Bandura decía que las personas no llevamos una vida aislada, que muchas de las metas que buscamos conseguir solo pueden ser obtenidas a través del esfuerzo colectivo. Y entendiendo un poco de estas definiciones y linkeándolas con el semáforo, es que empezamos a centrarnos más en lo que es entender cómo las personas experimentan la agencia, que voy a mostrarles en un ratito más. Luego, como segunda etapa para esta investigación, buscamos entender cómo podíamos medir la agencia para luego desarrollar las preguntas y diseñar la investigación. Hemos encontrado que muchas investigaciones se enfocan en mediciones indirectas para entender el nivel de agencia de las personas, de acuerdo al nivel de educación, la posesión de activos, mientras que en psicología la agencia se vincula con otros conceptos bastante cercanos como la autoeficacia, la autonomía y el control de las personas. Y luego de leer esto, luego de entender qué decían los académicos, hemos optado por la escala para medir agencia personal y empoderamiento de PIC 2007 y para poder analizar los resultados a un nivel, los resultados cualitativos hemos usado la teoría cognitiva de Bandura. Ahora, trayendo esto al programa en el que estamos trabajando aquí dentro de la Fundación Paraguaya, que ustedes también conocen muy bien, seguramente ya saben que lo que busca el semáforo finalmente es el aumento de la agencia. Y nada más para repasar, vemos que o queremos que ocurra a través de ciertas actividades. Esta es la teoría de cambio para poder lograr la agencia. Empezamos con una adaptación al contexto, con una encuesta de autoevaluación, luego un mapa de vida en donde las personas se ponen metas y prioridades, y un análisis agregado de propuestas de cambio que
usualmente contempla la mentoría, que escuché que muchos de ustedes aquí realizan esa mentoría tan importante, y luego la red global. En segundo lugar, tenemos como resultados a corto plazo en que las personas empiezan a entender críticamente su situación, a aspirar, involucrarse y actuar para poder afectar el cambio y compartir información con otras personas para luego llegar aquí, que es lo que nos trae hoy, ¿verdad? La agencia crítica, cuando las personas tienen la capacidad de tomar decisiones basándose en reflexiones críticas, y la agencia colectiva cuando ya un grupo de personas realiza este ejercicio y finalmente cambios en el sistema. Así que volviendo a traer lo que les estaba hablando de los conceptos de agencia, cómo medir nuestro programa y qué es lo que busca, finalmente hemos decidido hacernos dos preguntas principales o enfocarnos en dos temas principales en esta investigación. Número uno, comprender qué significa agencia para las familias con las que estábamos trabajando. Si ustedes recuerdan, al inicio yo hablaba de que algunos autores dicen que la agencia, el significado de agencia o cómo las personas experimentan varía de acuerdo a cada contexto. Y también entender en qué momento empieza a aumentar la agencia de las personas con las que trabajamos y cómo influía la metodología del semáforo, para lo cual utilizamos dos metodologías principales de investigación cualitativa, que son los grupos focales y los mapas de trayectoria. Para la muestra, seleccionamos el programa Iniciativa Cerrito en el Chaco paraguayo, en Benjamín Acebal, una comunidad que está a unos, creo, como a 2 horas de la capital Asunción, no 2 horas, 1 hora y media como máximo, que cuenta con 900 familias. En ese momento contaba con 900 familias que participaban del programa, divididas en 6 sectores. Algo a notar aquí es que 2 de estos sectores pertenecen a la comunidad Tobacom, que es una comunidad indígena de nuestro país, aquí en Paraguay. Y esto también nos hizo notar algunos conceptos interesantes cuando encontramos las definiciones locales de agencia. Realizamos 6 grupos focales en total para la primera etapa que les comentaba aquí. Y para la segunda etapa fueron seleccionadas 2 personas de cada grupo focal con mayor cantidad de verdes, ya que queríamos ver cómo estas personas habían alcanzado esos verdes o cómo habían llegado a ese nivel de bienestar dentro de su situación. Aquí para mostrarles cómo funcionó esto en la práctica, en los grupos focales les mostramos fotografías a estas personas que mostraban en actividades locales, ferias, en actividades del agro también, porque siempre en el semáforo y en muchos modelos de investigación queremos impulsar lo visual, ¿verdad? Así que les mostramos estas imágenes y les preguntábamos qué palabras ellos y ellas relacionaban con estas imágenes. Y nos decían, por ejemplo, trabajo, esfuerzo, etc. Y ahí les preguntamos que nos cuenten sus experiencias con estas palabras que ellos iban sacando. Y en segundo lugar, para realizar los mapas de trayectoria, mostramos los indicadores del semáforo en este formato visual y pedíamos a los participantes que seleccionen algún indicador que les gustaba más y que ellos habían visto que habían avanzado o evolucionado más dentro de todo su semáforo. Una vez que seleccionaban esos indicadores, empezábamos a armar lo que se llama el mapa de trayectoria. Y acá se ve un poquito esto. Para armar el mapa de trayectoria teníamos un antes, durante y después. Para el antes les preguntábamos a las personas cómo era su vida antes del semáforo, que es el punto principal que nos interesaba en esta investigación, cómo el semáforo influía, ¿verdad? Cómo era durante la aplicación del semáforo, cómo fue su experiencia en ese trabajo y cómo fue después. Y allí les hacíamos preguntas de qué es lo que ocurría, del por qué y del cómo, ¿verdad? Cómo era su experiencia con esta herramienta
y con todo el trabajo que hacía la Fundación Paraguaya en estas comunidades. Yendo ya a los resultados, bueno, ya para resumir, por supuesto, tomamos esta información, grabamos las entrevistas, las transcribimos y luego se analizó codificándola y a través de un software. Y los resultados nos trajeron los siguientes puntos. El primer resultado, ya en concordancia con lo que leíamos al inicio, es que el significado de agencia varía de acuerdo al contexto social y cultural. Y encontramos allí dos conceptos principales de agencia: agencia colectiva y agencia por delegación. Para la mayoría de los participantes, cuando hablaban de ese progreso, ellos nos hablaban de en un trabajo en conjunto con la familia y con la comunidad, hablaban de un esfuerzo entre todos los miembros, y allí es donde encontramos mucho de esa agencia colectiva. Decían frases como, y lo estoy leyendo, tengo el apoyo de mi familia en el negocio, planes de ahorros, la ayuda es mutua, compartimos entre todos los vecinos y tenemos posibilidades. Maravilloso es para mí, para mi familia, trabajar juntos. Hacían bastante énfasis en eso, por más de que al inicio quizás iniciaban con una narrativa individual, iban para esta narrativa colectiva al final. Pero con una minoría hemos encontrado que ellos mencionaban que las responsabilidades en cuanto a la mejora o cambio también recaían principalmente en el jefe de la comunidad, o en este caso el denominado cacique de las comunidades, y esto lo hemos visto más en la comunidad COM. Y ellos decían, por ejemplo, la responsabilidad para obtener recursos es del cacique. Le pedí al cacique que me dé más tierra para plantación porque me gusta trabajar. Necesitamos que la gobernación nos ponga el camión para llevar a vender nuestra artesanía. Ellos sabían que había acciones que tomar y que ellos tenían también su parte, pero resaltaban esta que encontramos en las definiciones: agencia por delegación. Yo sé que existe otro actor que debe tomar esa acción, que va a desencadenar el cambio. Por otro lado, también la segunda parte nos hacía preguntarnos cuál era el efecto del semáforo en el aumento o en el cambio de la agencia. Hemos encontrado que la métrica de los indicadores, acompañada de la mentoría, activa la agencia a las familias. Aquí tenemos varios puntos. Primero, es cierto que la métrica tiene un papel muy importante, y ese papel era en que las familias fueran conscientes de su situación y se puedan comprometer en el logro de las metas. Entonces, allí las familias nos decían, en una encuesta que te permite saber lo que está bien y lo que está mal, las preguntas que se hacen son para ver cómo podemos mejorar. Entonces, al ver esas preguntas de semáforo, ellas reflexionaban y se daban cuenta, como decimos, ¿verdad? En segundo lugar, el apoyo de un mentor durante la métrica representa el primer paso para desbloquear la capacidad de las familias. Y allí nos decían, cuando me hicieron el semáforo por primera vez, ahí recién me enseñaron que se podía ahorrar, que se podía economizar muchas cosas. Y hablaban de quizás primeros momentos donde estaban un poco más bloqueados o un poco más resistentes, pero venía el mentor y les ayudaba a moverse, a tomar ese cambio y a aumentar su capacidad. Esto está muy enlazado con el tercer punto, que es: los mentores representan un apoyo importante para las familias, y allí hablaban de manera muy positiva del mentor. Decían, muchas cosas me enseñó mi mentor, conversaba con ella cómo hacer las cosas. Otra participante decía, me enseñó cómo tengo que hacer la huerta, cómo se hace para abonar. Entonces, hablaban bastante de esa transferencia de conocimiento. Y finalmente, hemos encontrado que el aumento de agencia en las familias resulta en empoderamiento, porque dicen los autores que una vez que la agencia empieza a impactar en la familia, los colegas, las organizaciones en la comunidad, esto ya se convierte en empoderamiento, porque si bien empezamos a un nivel individual con el semáforo, esto iba desencadenando un efecto ya en las familias y en la comunidad para resultar en este empoderamiento.
Así que esto es lo que encontramos con esta investigación y para agregar una reflexión en que hemos encontrado como personas que están todo el tiempo pensando en cómo mejorar el programa y cómo transferir el conocimiento a organizaciones como la UFMA que implementan el semáforo. Resaltamos la importancia de el acompañamiento de los mentores y de ese entrenamiento bastante fortalecido de los mentores para que acompañen de manera cercana y transmitan conocimiento a las familias. Y también, por supuesto, conociendo que quizás en contextos como en los nuestros, los países latinos, quizás varía más de acuerdo al país, pero sabemos que en nuestros contextos existe mayor colectivismo y mayor trabajo familiar y también comunitario para lograr las metas. Así que en estos contextos se podría ver un poco mayor esa agencia colectiva ya al inicio. Y eso es lo que hemos encontrado, sí. Muchas gracias, Joaquín. Muchísimas gracias, Patricia, por tus explicaciones y la presentación de las experiencias y de esta investigación que pudieron hacer, además con una población que tiene niveles educativos muy bajos y que vemos también cómo ustedes encontraron la forma de comunicarse con ellas y de hacer comprensible la metodología del semáforo. Nosotros también como universidad estamos en un proceso de aprendizaje a través de la experiencia y del conocimiento del semáforo y sí sentimos que la posición del mentor es importante y de que de alguna manera debíamos o debemos poder trabajar en generar un técnico, una persona que se especialice justamente en ese acompañamiento de las familias que al final termina siendo un movilizador de la comunidad, de toda una comunidad y puede ser parte de las herramientas que necesitamos para combatir la pobreza, que realmente es como una pandemia, ¿no? A nivel mundial, vemos que en todos los países son muy altos los porcentajes de pobreza, a pesar de que venimos avanzando muchísimo. Quiero dar las gracias también a Nancy Ramos, que nos ha acompañado en el diseño de esta serie de conferencias, a Catarina Hamler también, a Juan Fernando Gómez también, que estuvieron desde el principio en la organización de este ciclo de conferencias y que han hecho posible pues poder lograr todas estas conferencias hasta el mes de noviembre que vamos a estar acá. Fratelli Tutti nos ha dicho el Papa Francisco, somos todos hermanos y a los católicos nos duele la pobreza y la indigencia. Desde esta universidad esperamos poder motivar a la comunidad a conocer las causas de la pobreza y a trabajar en el desarrollo de oportunidades para ofrecer un amplio segmento de la población medios para salir adelante con sus propias capacidades y habilidades y poder diseñar, igual que el semáforo, metodologías y herramientas que acompañen a las familias a desarrollar su potencial personal, familiar y comunitario. Estamos comprometidos en formar agentes de cambios en nuestra universidad, que estén en contacto con las realidades sociales y que quieran investigar, proponer soluciones y tomar acción. Damos por terminada esta conferencia, Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1, fin de la pobreza, agencia crítica, agencia colectiva, agradeciendo a todos los que han sido parte, ya como expositores o como participantes, y a todos los que nos han seguido a distancia. Les invitamos a participar en nuestra próxima conferencia el martes 24 de octubre a las 9 de la mañana, reservar la fecha, cuando estaremos hablando sobre la pobreza conductual y la economía del comportamiento. Y nos acompañarán, entre otros investigadores, María Paz Monge, del Laboratorio contra la Pobreza para América Latina y el Caribe. Nuestra meta es inspirar a nuestros estudiantes universitarios a construir soluciones, empresas sociales, franquicias sociales que generen inclusión y oportunidades a la mayoría de la población, ser agentes de cambio que construyen el bien común para un Panamá inclusivo. Muchísimas gracias a todos por su participación y gracias a nuestros expositores, doctor Pane, Patricia, muchísimas gracias.